En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de OCRA, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, y a quienes nos verán el viernes por canal 73 de Easy? Bienvenidos a este su programa Duralex Sedlex. Hoy en una nueva modalidad de cabina cerrada, gracias a nuestro productor, a ver cómo sale este tema. Gracias a Arturito por estar innovando cada vez. Yo espero que salga mejor que el anterior, ahora que estamos cerrados. Agradecería mucho que todo saliera bien, sonido y demás. Pues hoy, con el gusto de saludar a un queridísimo, distinguísimo Carlos, maestro en Derecho, amigo de muchos años, don Fernando Blumenkron Escobar, a quien ustedes ubican en algún cargo público en algún momento de su vida. Pues ha ejercido ya, aparte de la profesión, el servicio público, pues desde la Procuraduría, Tribunal Electoral, la Fiscalía, Aguas Potables, el último cargo ejercido. Estuve en el agua. Estuviste en el agua, inmerso. Y pues vamos a platicar con él un poquito de su trayectoria, si me hace favor, Fer, sí, para que el público te ubique, aunque ya eres ampliamente conocido y reconocido. Mejor promedio en la Facultad de Derecho, momento, sí, claro. En aquel entonces. Escuela. En la Escuela de Derecho, sí, egresados todos nosotros de la Escuela de Derecho. Pero finalmente, bueno, me toca colaborar contigo, creo que por ahí en Seguridad Pública, cuando fui secretario. 98, me 98, me nombras director del C4, hoy famosísimo C5. C5, le aumentó una C nada más. Una C, pero no sirven para nada, pues, pero en fin. Fer, tu trayectoria. Egresas de la Escuela de Derecho. En la entonces Escuela de Derecho, efectivamente, con mucho orgullo, Carlos, tenía un maestro muy querido por todos, el maestro Ertino Avilés, claro, papá, que decía, más vale salir o ser egresado de la escuela con E mayúscula, que en ese momento estábamos en la escuela con él, que facultad con F minúscula. Gracias a las gestiones de muchos profesores, incluso el rector en ese momento, ya se crea después la facultad, ¿no? Correcto. Pero bueno, sí, efectivamente, egresado de esta escuela. 85-90, Carlos. Es la 85. Sí. 5 años. Bueno, fíjate que hay unas coincidencias contigo, con muchos otros amigos, el propio José Luis Uriostegui, un gran amigo, muy respetado, muy querido. Desde luego, bueno, hay una, digamos, coincidencia porque pues, egresados de una escuela como esta, abogados comprometidos con la sociedad, desde luego, más porque es una escuela pública. En fin, son tantos factores que nos unen a muchos abogados todavía actualmente. Entonces, te agradezco, Carlos, la invitación y desde luego a nuestro buen amigo Arturo Aguirre en producción. Y debo decirte que a partir de que, bueno, de hecho, antes de que saliera de la escuela, estaba mucho más joven ahí. No me refiero ahorita a mi edad, sino en ese momento cuando estábamos como en segundo o tercer semestre, ya ingresé al servicio público. Primero en la Secretaría de Educación Pública, lo que era la delegación de la SEP en Morelos, te acordarás, sí, claro, con don César Uscanga, y pues en una actividad ahí diferente a la abogacía, pero te va formando, ¿no? Como servidor público. Servicio público, sí, claro. Y luego ya muchas otras actividades, Tribunal Superior de Justicia, primero como actuario del Juzgado Tercero Civil, posteriormente secretario de Acuerdos en materia penal. Había 2 juzgados, ¿te acuerdas? Penales. En Atlacomulco, cuando estaba la PENI, eran 2 juzgados. Sí. Uno de ellos, el primero penal, me tocó estar como secretario de Acuerdos en materia penal. Y ya después, pues una vez titulado, me dan la oportunidad de ser juez en Conacatepec, primero juez mixto, luego en Xochitepec todavía como juez mixto, ahora ya hay varios juzgados de diferentes materias, y de ahí efectivamente la Procuraduría de Justicia, cuando don Antonio Río Palacio me invita a mí y a otros buenos abogados, como es el maestro García Rubí, el licenciado Vázquez Rojas, Mario Vázquez Rojas, a formar una especie de tridente ahí en la Procuraduría, como director de averiguaciones previas, y ya les encarga a ellos otras actividades. Pero bueno, estuvimos unos años ahí, posteriormente ya director general de procedimientos penales, que abarcaba otro tipo de actividades ya más allá de las averiguaciones previas, y ya después, cuando hay un movimiento que sacude al Estado con don Jorge Carrillo Lea, bueno, por las necesidades en esa ocasión, primero fui su procurador de la zona
de defensa social que se crea ahí, atención a víctimas, orientación ciudadana, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y luego ya después su procurador de la zona surponiente, cuando se regionaliza, como está actualmente la regionalización, así era, y me nombran en la zona surponiente, allá la cabecera en Jojutla, con grandes experiencias ahí, de verdad, en el estado, en esa zona. Obviamente ahí conozco mucha gente, pero después por la situación que sucedió, ustedes recordarán, me nombran encargado de despacho de la Procuraduría. Al no tener la edad, obviamente tienen que nombrar a un abogado ya con ese requisito constitucional, y yo me hago hacia un lado que me pide el gobernador. Ya no regreso a la Procuraduría, pero me voy al Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo como director general, y de ahí hay una nueva, no sé, se simbra el Estado, porque obviamente llega el gobernador Morales Barut y me nombra secretario de Seguridad Pública, como tú lo refieres. Una experiencia muy importante. Se crea la secretaría, de hecho. Se hace una supersecretaría. Una estructura grande. Pero bueno, ahí estuvimos un rato, y después ya me dediqué a otras cuestiones donde me invitan a asesorar ciertas cosas, pero después de un poco tiempo, yo creo que un año y medio, me voy a lo que era la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, y estoy más de 6 años ahí, donde obviamente toda una trayectoria. Aprendes bastante. Yo claro. En ese momento la catalogaba como las grandes ligas, ¿no? Porque ahí aprendes incluso a nivel internacional varias cosas. Eso me ayudó mucho, pero regreso a mi estado. Y ya, obviamente, como tú bien dices, como magistrado del Tribunal Electoral, estuve 7 años. Como magistrado electoral, muchas experiencias también importantes. Obviamente, un giro completamente a mi carrera. Carrera penal que había llevado. Sí, exactamente, penal. Me gusta mucho la materia penal. Luego ya, posteriormente de ahí, del tribunal, hago un espacio, me voy a una consultoría pública que está en la Ciudad de México, se llama Primer Círculo. Ahí me ayuda mucho a cuestiones más bien de tipo de políticas públicas, etcétera. Y después me voy a la Secretaría de la Función Pública en México. Fui titular de un área de responsabilidades en un órgano interno de control, en Prospera, y después me regreso, pero me nombran secretario ejecutivo del INPEPAC. Estoy unos meses, finalmente como comisario del ZAPAC y director general hasta hace poco tiempo. Bien, pues son una larga trayectoria y experiencia que de una otra forma sirve en algún momento de la vida para, como hoy estás invitado a formar parte de una organización nacional de abogados. Aquí tenemos muchas asociaciones, más de 30 creo, sí. se han creado como si fuera volantes. Que es importante sí la colegiación, que es importante sí el hecho de formar parte de un grupo selecto de abogados. Yo soy integrante de la barra de abogados hace muchísimos años. Este programa nace precisamente como un proyecto siendo presidente de la barra hace 20 años. Hoy ya es independiente, pero bueno, finalmente es parte de esta inquietud que como abogados tenemos y que como parte de esa experiencia que se ha abrevado durante muchos años, es necesario, importante el compartirla, ¿no? Y qué mejor compartirla y de una otra forma implementar ese bagaje que se tuvo de experiencia a través de una organización. ¿Estás invitado a colaborar cómo y en dónde? Sí, Carlos, agradecerte pues la invitación de nuevo. En la CONCAM, son las siglas, es la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados en México. Esta confederación debe aglutinar, obviamente, como su nombre lo dice, a estas agrupaciones, ¿verdad?, de abogados. Ahí están incluidas barras, colegios, cualquier denominación que agrupe de manera formal a los abogados. La colegiación que tú mencionas, que es fundamental, efectivamente así es, me invitan a formar parte de esta confederación. Cada estado tiene una delegación y aquí se va a renovar, y el día de mañana precisamente rindo la protesta, me toman la protesta para poder ya formar parte de esta confederación como delegado estatal. Como delegado estatal, ¿va a ser en dónde y a qué hora? Es a las 11 de la mañana en el auditorio del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. En ahí, las fuentes danzarinas. Donde están las fuentes danzarinas. Ahí obviamente es un lugar muy céntrico, un lugar con mucho estacionamiento. Y muy bonito. Fíjate que el auditorio... no lo conozco el auditorio. Pero hay muchos auditorios, afortunadamente, aquí en Cuernavaca. Vimos varios, los solicitamos.
Este está muy ad hoc y quienes nos acompañen el día de mañana lo van a ver, porque además muy amable el director del consejo y bueno, difunden cuestiones de tipo cultural. Este evento es un evento en donde obviamente los abogados, quienes vamos a formar parte de la estructura estatal, y su servidor como delegado, tenemos la intención de llevar a cabo eventos académicos, eventos de vinculación con la sociedad, desde el punto de vista de lo que hace un abogado, ¿no? Claro. Entonces, esto me parece que es una buena pauta, un buen inicio, que sea en este lugar, estimado Carlos, el auditorio del Consejo de Ciencia y Tecnología, donde están las fuentes danzarinas, Acapancingo, Parque Ecológico 11 de la mañana. Acapancingo. ¿Quiénes acompañan en el comité? Porque finalmente, pues como toda asociación o agrupación, pues tienes un organigrama, una delegación de funciones, porque pues no puede ser un todólogo, no debe ser un todólogo, porque muchas veces se presta al descontento dentro de los agremiados, y te lo digo por experiencia propia, porque en la barra hemos tenido un sinfín de problemas en ese sentido, cuando el protagonismo de quien preside en su momento la organización hace un lado el esquema de quienes en su momento colaboran, el vicepresidente, el secretario, los vocales, en fin, o sea, es lastimoso el ver que llegas, como en todo, finalmente es política, ¿no? Desafortunadamente, llegas con una buena intención, pero no falta quien llega a disgregar, a mover, a no estar de acuerdo, a bloquear inclusive los trabajos que se llevan a cabo. Entonces aquí sería importante, y como observación, una acotación, que lleves ahí en tu equipo, pues gente que realmente tenga la intención de sacar este proyecto adelante, porque me comentabas fuera de cámaras que la intención también es llevar a cabo en Morelos la colegiación, porque, bueno, la aglutinación de esa colegiación dentro de la CONCAM, ¿no? Así es, Carlos. Bueno, dentro de lo que se da a conocer el día de mañana como la estructura de la CONCAM, como lo hacen otras agrupaciones, Sí. esta es una agrupación nacional. Al ser una delegación estatal, hay diversas actividades o carteras que vamos a tener con abogadas y abogados del estado de Morelos que aglutinan experiencia, y hay algunos jóvenes que también tienen alguna experiencia dentro de algún ámbito de la abogacía, del derecho. Por ejemplo, lo que pensamos hacer es la regionalización, como lo decíamos hace unos minutos. El estado está regionalizado, es un estado pequeño, Sí. pero es zona sur poniente, zona oriente y la zona metropolitana, que abarca Cuernavaca y otros municipios conurbados. Entonces, aquí vamos a designar, bueno, ya el día de mañana el presidente nacional es el que hace los nombramientos. ¿Qué es? Es el doctor Carlos Macedo. Carlos Macedo. Presidente nacional de la CONCAM, de esta confederación. Estará aquí el día de mañana. Okay. Y es básicamente, así a grosso modo te digo, zona metropolitana está la maestra Diana Ríos, Irra, que es una joven abogada que tiene experiencia en diversas materias y sobre todo también muy preparada en el ámbito académico, está haciendo actualmente su doctorado, pero joven, que puede aportar algo importante en Cuernavaca, mujer distinguida y capaz. En el caso de la zona oriente hay un abogado con experiencia que también ha sido servidor público, pero básicamente se ha dedicado al litigio, que es el maestro José Manuel Isasmendi Tapia. Él ha estado en diferentes cargos, pero sobre todo es litigante de la zona oriente, en Cuautla, que también aglutina municipios que, como tú ya sabes, han sido tradicionalmente municipios difíciles, donde ha habido conflictos. Es compañero nuestro de generación, José Luis y tu servidor. Fíjate, José Manuel, pues él estará en la zona oriente, y en la zona sur poniente es una abogada que se llama Hermila Suárez, que ha estado durante muchos años también trabajando tanto en la Procuraduría como en la Defensoría. ¿Lo ubico bien? Atención a víctimas, etcétera. Entonces, actualmente ella se va ya a jubilar, pero quiere dedicarse también, obviamente, al litigio. Es una mujer joven que también tendría posibilidad de aportar mucho a la y muy luchadora, porque ella sí viene de abajo a abajo. Es una mujer luchadora, representa muy bien a la zona sur poniente. Entonces ahí está la regionalización. Pero también en las carteras, rápidamente te menciono, hay varios abogadas y abogados que tienen diferentes experiencias. Por ejemplo, el propio delegado estatal que deja el cargo es el maestro Diego Alejandro Olivares. Él tiene también experiencia, es maestro en Derecho, actualmente está en el Poder Judicial, pero
condujo ¿No tienen ustedes impedimento en la función pública? No. Porque la barra establece que No. aquel abogado que ejerce la función pública no puede formar parte de no hay impedimento. No hay impedimento. O sea, puede ser servidor público y ejercer. Efectivamente. Okay. Efectivamente, aquí lo importante es que los abogados y las abogadas que estamos proponiendo tengan el perfil, como tú decías, no el delegado, o en el caso, por ejemplo, otras agrupaciones, el presidente, el director, como se denomina. ¿Están impedidos? Ellos también, obviamente también, además de que están impedidos, tienen que allegarse de gente con conocimientos, experiencia en diferentes ámbitos. Así se va a estructurar básicamente la delegación estatal. No, Carlos, mañana ya se conocerá bien a todas las... Debo decirte que hay una equidad de género, hay paridad, porque además, últimamente yo he visto que las abogadas, pues además de que son más mujeres que hombres, tienen una gran capacidad para llevar a cabo actividades de esta naturaleza, ¿no? Que a veces sobre todo para aglutinarse ya lo la marcha del domingo estuvo muy concurrida. Se organizaron en serio a nivel ayer nacional. El paro arrojó cifras muy interesantes, pues, bueno, es una realidad y esto nos ayuda a nosotros a tener la posibilidad de que las mujeres que son, además también, que se organizan bien, ayudar en las actividades que vienen, que son muy importantes. Sí. ¿Dónde van a estar ubicados? Digo, para la gente, independientemente de que mañana puedan o no puedan acudir. Todavía no tenemos una sede. Okay. Porque la CONCAM sí viene, pero dentro de los estatutos también hay una posibilidad de que se pudiera gestionar algún inmueble, y lo vamos a hacer, que la CONCAM tenga su para que inmueble. se quieran afiliar, que quieran acudir a ustedes, o la misma ciudadanía que tengan necesidad a tener ya la dirección oficial, pero en los próximos días. Perfecto, bueno, pues esperemos que sea productivo esto y que de una otra manera como abogados, independientemente del celo profesional e institucional, refiriéndome a las asociaciones de abogados, pues dé la pauta para que de una otra forma hoy empecemos ya, en la barra empezamos hace muchísimos años, primero con la certificación. Era un imperante, los contadores, muchas de las profesiones tienen una certificación profesional que los abogados no hemos permitido, no hemos sido capaces de aceptar el ser certificados o el ser palomeados por alguien, porque cuando iniciamos con el proyecto decíamos, ay, ¿quién me va a certificar? ¿Tú? O sea, a mí me vas a certificar. Sí, como que no nos cuadraba, no nos cuadraba mucho y creamos ahí varios proyectos de certificación, ninguno pegó. Después nos impulsamos a la colegiación, cuando inician los movimientos de los juicios políticos famosos que me toca ahí encabezar contra un gobernador. Sí. Y nos aglutinamos, sí, pero únicamente para estos efectos, ¿no? Que creamos en aquel entonces el famoso Foro de Abogados Morelenses, ¿no? Que sí fueron bastantes las organizaciones que se aglutinaron en ese sentido, pero no en la forma en la que la CONCAM hoy por hoy lo hace a nivel nacional. Fui invitado precisamente por la CONCAM, no sé, estaba presidida en aquel entonces el doctor Macedo, fue en Tlaxcala, un evento donde me dan un reconocimiento de este tamaño, una medallota enorme. Era impresionante la cantidad de gente que acudía del interior de la República a este evento de la CONCAM, donde precisamente diferentes organizaciones de abogados, como miembro de la barra de abogados del Estado, me dan ese reconocimiento, ¿no? Al mérito del litigio en ese entonces. Y bueno, es importante el hecho de que en Morelos, comentaba yo, tengamos la capacidad pues de aceptar que unidos somos más, unidos somos mejores, de que dejemos a un lado el celo de la asociación. Hubo en algún momento, te digo por Manuel, porque Manuel es barrista también, entonces ahí hay que ver, en nuestros estatutos se impedía el pertenecer a alguna otra organización de abogados siendo miembro de la barra. Hubo reformas, se modificó, hay algunos que no sé si la CONCAM te permita formar parte de la CONCAM y ser miembro activo de alguna otra asociación de abogados. Puede ser. Entonces, ese es el tema, el hacer a un lado ese celo que se tiene de las agrupaciones. En la barra hoy por hoy tienes gente que, no sé, por lo menos milita en unas 3 o 4 organizaciones de abogados, porque las redes sociales son muy socorridas en ese sentido, los ves en un evento, en otro, y dices, pues este es barrista, pero también pertenece a este y también pertenece al otro. Y bueno, finalmente es parte de la organización que debe tener uno como abogado y de la inquietud de participar en diferentes foros, en diferentes rubros, aunque hay organizaciones como el de abogadas, que pues son abogadas y ahí, igual que la marcha, aquí no se metan, no se meten ahí. Entonces es loable que la CONCAM continúe con ese esfuerzo porque no lo ha conseguido por lo menos en Morelos. Yo te deseo la mejor de las suertes para que aquí pudiera ser capaz la CONCAM a través de tu experiencia, de tu experiencia.
y de tu forma de ser, porque finalmente has sido siempre un abogado, un litigante, un funcionario, servidor público de muy alto nivel, pero de muy bajo, no bajo, de muy accesible trato, ¿no? Finalmente ha sido gente de aquí, gente que se ha preocupado y ocupado por nuestro Estado. Desafortunadamente una experiencia ahí vivida en un ente municipal con un joven inexperto, impulsivo, que llegó a ser presidente municipal por aras del destino, pero no con la experiencia y la necesidad de aprovechar tu experiencia en ese rubro, tachar de corrupta a una persona que ni siquiera tiene la menor idea de saber quién eres. Fue lamentable para mí saberlo, en algún momento lo expresé y dije, bueno, ¿y qué hace Fernando ahí metido, no? Pero bueno, es una experiencia más en tu vida y una experiencia de este muchacho que tendrá que aquilatar y que sopesar el día de mañana porque los errores cuestan y se pagan. Pero finalmente a través de la CONCAM tendrás la oportunidad, repito, de poder cuestionar lo que muchas organizaciones no han podido hacer. En la barra, te digo, lo intentamos, no se pudo. Hoy que ya hay apertura mayor a esto, yo espero que en la CONCAM surte efectos. Y independientemente de eso, y decías, hay proyectos académicos, hay proyectos de... ¿Qué Mira, yo creo que, impulsar como tú lo mencionas, lo importante de esta agrupación, la Confederación, tenemos que aglutinar, es un primer objetivo, a las agrupaciones y colegios, barra, etcétera, de abogados de Morelos, lo que más se puede hacer, porque como tú mencionabas, creo que hay más de 30, ¿no? Actualmente. Yo creo que sí, a lo mejor más. Por lo menos las que conocemos, ya mencionaste algunas, tenemos que tratar de ser ese vínculo importante para que estas agrupaciones se incluyan en la CONCAM como afiliados. Hay dos formas de afiliación, una es la colegiada y otra es individual. O sea, tú decías, sí se permite, claro, tú puedes pertenecer a alguna otra agrupación y de manera individual también a la CONCAM. Perfecto. Así lo permiten los estatutos. Y efectivamente lo que tenemos como proyectos importantes, estimado Carlos, es primero agrupar a los colegios, barra, etcétera, ¿no? Pero también llevar a cabo eventos como lo marcan los estatutos, promover, fomentar, difundir lo que sería, obviamente, los temas de justicia, de derecho en la sociedad. Ser un vínculo con la sociedad. Además de que lo está establecido en los estatutos, los abogados tenemos un gran compromiso social, lo comentábamos hace rato, y tenemos que ser también un vínculo con la sociedad y las autoridades. Actualmente tenemos en México y en Morelos un grave problema que tiene que ver con cuestiones de seguridad pública, de la procuración, la impartición de justicia. Todo esto, los abogados tenemos que ser ese puente, ese vínculo para que la sociedad conozca lo que es el derecho, lo que es la justicia, las leyes. Los abogados debemos formar parte importante de comisiones o por lo menos dar nuestra opinión para la creación de leyes también. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, eventos de tipo académico, eventos sociales, pero relacionados con lo que te comento, llevar a cabo en el Estado de manera regional este tipo de actividades. ¿En política incursión? No. ¿CONCAM? No. Fíjate que hay, desde su en el estatuto, en los estatutos, el primer artículo impide esa cuestión, ¿no? Okay. La CONCAM no puede, no acepta que haya actividades políticas de proselitismo, religiosas, etcétera. Entonces, de ahí es un impedimento, pero de cualquier manera lo que nosotros concebimos como política, tal vez como servidor público o bien como ciudadano, pues es que se haga el bien a la comunidad. Y yo creo que si un abogado tiene de la conciencia y esta capacidad que puede tener como jurisconsulto, ¿te acuerdas que en el derecho romano el jurisconsulto era el que sabía perfectamente la sapiencia del derecho? Entonces, esto, lo que tiene que hacer el abogado es más bien enfocado a esa naturaleza. Te preguntaba porque finalmente haces el comentario en relación a que debemos de participar en la creación de leyes, fue parte de mi inquietud como diputado, ¿no? Al incursionar en la legislatura, que desafortunadamente, pues bueno, dicen por ahí que una golondrina no hace verano, y pues uno entre 30, me las vi muy negras y muy fuertes a través de esa diputación, porque pues hubo la oportunidad de premiar de alguna otra forma y mi ilusión era precisamente llegar a incidir en la casa donde se crean las leyes, ¿no? Pero pues es más política que ley, entonces al final de cuentas la pregunta iba encaminada a eso, porque siento, aunque choca, que finalmente la política va inmersa dentro del desarrollo de nuestra profesión. Como abogado fue mi inquietud el incursionar en la etapa legislativa para donde se influye, se incide para hacer las leyes, darle un poquito la vuelta al sentimiento de aquellos que políticamente pretenden actuar y
ejecutar todo vía política y no vía jurídica. Y es importante el que hoy las organizaciones de abogados, como bien lo comentas, retomemos esa función, esa obligación que tenemos por Constitución al momento de rendir protesta como abogados, de que se respete la norma, de que la norma no sea una simple frase escrita ahí en un libro, en un código, en una Constitución, sino que se respete como tal, como esencia, como parte de nuestra vida diaria y cotidiana, que hoy se ha perdido mucho. El respeto a la norma hoy es más bien ajustable, y empezando por nuestro presidente de la República, a capricho y a criterio de quien la quiere aplicar como la quiere aplicar, sin ajustarse al texto. Y hoy tenemos la enorme responsabilidad de hacer que se respete, que se rescate el Estado de Derecho y que no sea una simple frase política, ¿no? Perfecto, Carlos. Es lo que debemos hacer como abogados, estoy convencido. Entonces, a través de la CONCAM, yo esperaría que de una otra forma, independientemente de la colegiación, puedas pugnar principalmente en nuestro Congreso. Yo decía ya por el año 2000, cuando rendí protesta como primera oportunidad como presidente de la Barra de Abogados, que no era posible ni permisible que en los albores del siglo XXI, del siglo XX, los partidos políticos no enviaran a sus mejores mujeres, a sus mejores hombres, con un perfil para ser quienes en su momento representen a la ciudadanía a través de los congresos. Ya no es dable ni posible que se envíe únicamente porque eres un líder social, porque acarreas gente, porque tienes una factura política que pagar, que envíen ese tipo de personas sin falta de perfil y cumplimiento, porque hoy lo hemos visto en las legislaturas, que esto se pierde y se hace político y lejos de jurídico, nos perjudica a quienes en su momento necesitamos hoy una representación popular real, con conocimiento, con un perfil específico, para crear, hacer y hacer respetar las leyes, ¿no? Así es. Mi Fer, tenemos medio minuto para despedirnos. Pues gracias, Carlos, y igual al auditorio, desde luego al buen Arturo Aguirre, y bueno, invitarlos para el día de mañana, ¿no? Están cordialmente invitados, 11 de la mañana, el auditorio del Consejo de Ciencia y Tecnología en el parque de Las Fuentes Danzarinas. De Capancingo, Las Fuentes Danzarinas. Me quiero ver. Carlos, Un placer. amable, gracias, muy amable. Ustedes, gentil público, que en las redes sociales, gracias por favor su atención, espero haya sido de su interés. Los esperamos mañana en la toma de protesta de Fernando. Y nos vemos el próximo a la serie, a quienes nos ven en Easy, o que nos verán en Easy este viernes. Que pasen un excelente fin de semana, buenas noches, y a ustedes buen día. Y seguimos aquí en La Brega, esperando que nos sigan favoreciendo con su atención en su programa Duralex Sedlex. Hasta el próximo en la serie. Muy buenos días. En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de OCRA, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura.